Existe una conversación que ocurre a puerta cerrada en los estudios de las casas grandes y en las sobremesas de las familias que han mantenido su patrimonio durante generaciones, una charla que rara vez llega a las aulas de las escuelas convencionales o a las cenas de la mayoría de la población. No se trata de una conversación sobre cómo ahorrar cupones, ni sobre cómo conseguir un empleo seguro con buenas prestaciones. Ni siquiera se trata de cómo trabajar más duro. Es un diálogo completamente diferente. Un lenguaje distinto que actúa como una llave maestra invisible. La gran mayoría de las personas cree erróneamente que la herencia más valiosa que los ricos dejan a sus hijos es una cuenta bancaria con muchos ceros o propiedades inmobiliarias. Pero eso es una ilusión óptica. El dinero es efímero si quien lo recibe no tiene el contenedor mental para sostenerlo. La verdadera herencia, la que garantiza que la pobreza sea una imposibilidad estadística para el linaje, es la transferencia de una filosofía de vida, una arquitectura mental diseñada para ver abundancia donde otros ven escasez y para detectar oportunidades donde la mayoría solo ve riesgos. Imagina por un momento a dos niños de 7 años. Ambos están frente a una vitrina mirando un juguete costoso que desean con toda su alma. El padre del primer niño, un hombre trabajador y honesto, pero con una mentalidad financiera tradicional, mira la etiqueta del precio y le dice a su hijo con un tono de resignación que no pueden comprarlo porque no tienen dinero. Esa frase, aparentemente inofensiva, cierra el cerebro del niño. Le enseña que la carencia es un estado absoluto y que su deseo está limitado por sus recursos actuales. El padre del segundo niño, quien ha construido libertad financiera, mira la misma etiqueta, pero su respuesta es radicalmente distinta. Él no le dice que no pueden pagarlo, aunque quizás no tenga efectivo en ese preciso instante. En su lugar, le pregunta cómo podrían hacer para comprarlo. Esta simple interrogante obliga al cerebro del niño a trabajar, a buscar soluciones, a volverse creativo. Ahí, en ese pequeño instante frente a una juguetería, se planta la primera semilla. Mientras uno aprende a aceptar la privación, el otro aprende a crear soluciones. Los ricos preparan a sus hijos para nunca ser pobres, enseñándoles, desde que tienen uso de razón, que el dinero no es algo por lo que se trabaja, sino algo que se hace trabajar. Parece un juego de palabras, pero es la diferencia entre la esclavitud moderna y la libertad. En la mayoría de los hogares, se celebra cuando el niño saca buenas notas porque la narrativa es que eso le asegurará un buen empleo. En las familias de mentalidad abundante, las notas son importantes por la disciplina que representan, pero la conversación real gira en torno a la propiedad. Les enseñan que no hay nada de malo en trabajar, pero que es infinitamente más inteligente ser el dueño del sistema donde otros trabajan. Les explican que un salario es una droga adictiva que te hace olvidar tus sueños a cambio de una seguridad que, a la larga, es falsa. Por eso, cuando el hijo de una familia próspera quiere dinero, no se le da una mesada a cambio de nada, ni tampoco se le paga simplemente por hacer tareas domésticas que son su deber como miembro del hogar. Se le incentiva a encontrar problemas en la casa o en el vecindario y a solucionarlos. Si el niño quiere el último videojuego, el padre con mentalidad de riqueza no se lo compra para Navidad. Le dice que el videojuego cuesta $500 y le pregunta qué plan de negocios tiene para generar ese capital. De repente, el niño ya no es un consumidor pasivo, se convierte en un productor activo. Empieza a ver que el césped alto del vecino es una oportunidad de negocio, que lavar el coche del tío es un servicio vendible. Aprende que el dinero es un resultado, una consecuencia de aportar valor a la vida de otra persona. Esta lección, aprendida a los 10 años, vale más que un máster en administración de empresas a los 25, porque se integra en su identidad. El niño deja de ver el dinero como algo que los adultos le dan y empieza a verlo como algo que él es capaz de crear de la nada mediante su ingenio y esfuerzo. Otro pilar fundamental en esta educación silenciosa es la relación con el fracaso. El sistema educativo tradicional castiga el error. Si te equivocas en el examen, tienes una mala nota. Si te equivocas muchas veces, repites el año. Esto crea adultos que tienen pánico a equivocarse y, por lo tanto, pánico a arriesgarse.
Los ricos saben que el fracaso es el precio de la entrada al éxito, así que preparan a sus hijos para perder. Sí, escuchaste bien, los preparan para perder temprano y barato. Les animan a empezar pequeños proyectos, sabiendo que probablemente no funcionarán, porque quieren que experimenten la frustración, el rechazo y la pérdida de dinero controlado, mientras aún viven bajo el techo protector de sus padres. Quieren que sus hijos desarrollen callo emocional. Cuando el pequeño negocio de venta de limonada falla porque llovió o porque el producto estaba malo, el padre rico no corre a consolarlo diciendo que la vida es injusta. Se sienta con él y analizan los datos. Preguntan qué salió mal, qué aprendieron y qué harían diferente la próxima vez. Transforman una pérdida emocional en una ganancia intelectual. De esta forma, cuando ese niño tenga 30 años y pierda $100,000 en una inversión, no se derrumbará. Ya conocerá la sensación, sabrá que no es fatal y tendrá las herramientas para recuperarse. La pobreza, muchas veces, no es la falta de dinero, es la incapacidad emocional de soportar la incertidumbre y el miedo al fracaso. Al eliminar ese miedo, se les da una ventaja competitiva brutal sobre el resto del mundo, que vive paralizado por el temor a perder lo poco que tiene. Además, existe un concepto que se inculca con rigor casi religioso, y es la diferencia abismal entre un activo y un pasivo. La mayoría de la gente pasa su vida comprando cosas que creen que son activos, como una casa grande o un coche de lujo, pero que en realidad son pasivos porque sacan dinero de su bolsillo mes tras mes. Los hijos de los ricos aprenden a leer estados financieros antes de leer novelas complejas. Se les enseña que un activo es, única y exclusivamente, aquello que pone dinero en tu bolsillo sin que tengas que trabajar para ello. Se les entrena para posponer la gratificación de una manera que parece casi sobrehumana para el observador promedio. Imagina a un adolescente que recibe $3,000 por su graduación o por un trabajo de verano. El impulso natural, biológico y social es gastarlo en un viaje, en ropa de marca o en el último teléfono inteligente para elevar su estatus social entre sus amigos. Sin embargo, el joven que ha sido preparado para la riqueza tiene un cableado distinto. Él mira esos $3,000 y no ve objetos de consumo, ve soldados. Ve 3,000 pequeños empleados que pueden salir al mundo a capturar más monedas para él. Siente un dolor físico al pensar en gastar el capital principal. Su instinto es invertirlo, comprar acciones, participar en un pequeño negocio o adquirir mercancía para revender. Solo cuando esos $3,000 han generado beneficios, se permite usar una parte de esas ganancias para comprarse el lujo. La regla de oro que se les graba a fuego es que los lujos se pagan con los rendimientos de los activos, nunca con el capital, y mucho menos con el sudor de la frente en un trabajo asalariado. Es decir, si quieres el coche deportivo, primero construyes el edificio de apartamentos o el portafolio de inversión, y es el alquiler o los dividendos los que pagan la letra del coche. Tú no pagas el coche, tus activos lo hacen. Esta distinción crea una barrera de entrada formidable contra la pobreza. Incluso si este joven cae en desgracia financiera en algún momento de su vida, su mente buscará automáticamente activos para reconstruirse, mientras que la persona promedio buscará un empleo para sobrevivir. La orientación es completamente diferente. Uno busca crear flujos, el otro busca cubrir gastos. Otro aspecto crucial es el entorno y las asociaciones. Los ricos entienden profundamente que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos, y protegen el entorno de sus hijos con celo. No se trata de esnobismo, ni de elitismo vacío, sino de protección de la mentalidad. Si un niño pasa todo el día escuchando a amigos que se quejan de la situación del país, que dicen que los ricos son malvados, que el dinero corrompe y que la única salida es la suerte de la lotería, eventualmente absorberá esas creencias por ósmosis. Por eso, los padres con mentalidad de abundancia exponen a sus hijos a mentores, a otros empresarios, a artistas y a pensadores que desafían los límites de lo posible. Los llevan a cenas de negocios no para que coman, sino para que escuchen.
Les enseñan a comportarse en ambientes donde se mueve el poder y la influencia. Les enseñan el arte de la conversación, de hacer preguntas interesantes, de mirar a los ojos y de dar un apretón de manos firme. Les explican que el capital relacional, es decir, a quién conoces y quién confía en ti, es más líquido y valioso que el oro. Les enseñan que la confianza es la moneda más fuerte del mundo de los negocios y que tardas años en construirla, pero solo segundos en destruirla. Un hijo preparado para la riqueza sabe que su apellido y su reputación son su marca personal y que debe cuidarla como su activo más preciado. Nunca verás a uno de estos jóvenes quemando puentes por un capricho emocional, porque entienden el valor del largo plazo. Profundizando más en la psicología del dinero, hay una lección sobre la deuda que es vital. En la sociedad general, la deuda es vista como un monstruo o como una necesidad inevitable para sobrevivir. Se usa la tarjeta de crédito para pagar la cena del viernes o las vacaciones. Para el linaje de la riqueza, la deuda es una herramienta, un arma de doble filo que debe manejarse con guantes de seda. Se les enseña la diferencia entre deuda buena y deuda mala. La deuda mala es la que pagas tú. La deuda buena es la que paga otro. Si te endeudas para comprar una televisión gigante, eres pobre. Si te endeudas para comprar un departamento que se alquila y cuyo inquilino paga la hipoteca y además te deja un excedente mensual, eres inteligente. Aprender a usar el dinero del banco para enriquecerse es una habilidad técnica que se enseña en la mesa del comedor. Se desmitifica a los bancos. No son los dueños de tu vida, son tus socios capitalistas si sabes cómo presentarles un proyecto rentable. Esta educación también abarca la generosidad, pero no desde la culpa, sino desde la abundancia. Se les enseña que el dinero es energía y que debe fluir. La retención excesiva por miedo genera estancamiento. Dar, donar y apoyar causas no es solo un deber moral, sino una declaración al subconsciente de que hay suficiente, de que se puede generar más. Sin embargo, se les enseña a ser filántropos estratégicos, a buscar impacto con su dinero, no solo a dar limosna para sentirse bien. Se trata de empoderar, no de crear dependencia. Hay un componente de gratitud que a menudo se pasa por alto. Contrario al estereotipo del niño rico, mimado y déspota, que ciertamente existe cuando los padres fallan en esta educación y solo entregan dinero sin valores, el verdadero heredero de una mentalidad de abundancia es profundamente agradecido. Se le enseña a valorar el trabajo que hay detrás de cada confort. Si tienen personal de servicio en casa, se les enseña a tratarlos con absoluto respeto y dignidad, entendiendo que el trabajo de cada persona es vital. La arrogancia es el preludio de la caída, y la humildad es la base del aprendizaje continuo. Un niño que cree que lo sabe todo, deja de aprender, y en el momento en que dejas de aprender, empiezas a morir financieramente. El mundo cambia rápido, y la capacidad de adaptación, la curiosidad y la humildad para decir no sé y preguntar, son las herramientas que aseguran que la riqueza sobreviva a los cambios tecnológicos y sociales. Hablemos ahora sobre el aburrimiento. En un mundo lleno de pantallas y estímulos constantes, los padres modernos corren a entretener a sus hijos al menor signo de aburrimiento. Los padres que preparan a sus hijos para el éxito hacen lo contrario. Abrazan el aburrimiento. Saben que el aburrimiento es la cuna de la creatividad. Cuando un niño no tiene nada que hacer, su mente se ve obligada a inventar juegos, historias, estructuras. Esa capacidad de generar ideas desde el vacío es la misma que luego usará para crear empresas e innovaciones. No les dan la solución inmediata al tedio. Les dejan luchar con él hasta que su imaginación despierta. Es en esos momentos de silencio y falta de estímulos externos donde se forja el carácter y la autosuficiencia mental. También se aborda el concepto de los impuestos, un tema tabú y doloroso para muchos. En lugar de quejarse amargamente cada año, se les enseña el juego fiscal legal. Se les explica que los gobiernos ofrecen incentivos fiscales a quienes hacen lo que el gobierno quiere que se haga: crear empleos y proveer vivienda. Por tanto,
Si quieres pagar menos impuestos legalmente, debes alinear tu dinero con los objetivos de la economía. Se les enseña que ser empleado es la posición fiscal más costosa y ser inversionista o dueño de negocio ofrece un abanico de deducciones y beneficios. No se trata de evadir, se trata de eficiencia. Entender las reglas del juego antes de empezar a jugar es crucial. Imagina jugar ajedrez sin saber cómo se mueve el caballo. Perderías siempre. La vida financiera es un ajedrez gigante, y la mayoría de la gente solo sabe mover los peones hacia adelante paso a paso, esperando no ser comidos, mientras que los que han sido preparados conocen movimientos estratégicos que les permiten saltar sobre los obstáculos. Una de las lecciones más difíciles y contraintuitivas es la de no trabajar por dinero. Puede sonar absurdo al principio. ¿Cómo no voy a trabajar por dinero si necesito comer? La lección es sutil. Trabajas para aprender, trabajas para construir sistemas, trabajas para adquirir habilidades. El dinero es el subproducto. Si tu único objetivo es el cheque a fin de mes, estás atrapado. Si tu objetivo es entender cómo funciona el negocio de tu jefe para luego abrir el tuyo, entonces ese empleo no es una prisión, es una universidad pagada. Los hijos de los ricos a menudo tienen empleos normales en su juventud, pero su actitud es la de espías industriales. Están allí para absorber procesos, para entender la logística, el trato al cliente, el manejo de inventarios. No están allí solo por los $10 la hora, están allí por el conocimiento que vale millones si se aplica después. Cada experiencia laboral es un ladrillo más en su propia construcción, no un fin en sí mismo. Finalmente, en esta primera etapa de la vida, se les inculca que la verdadera riqueza es el tiempo. El dinero es infinito, se puede imprimir más, se puede ganar más, se puede recuperar si se pierde. El tiempo es el único recurso no renovable. Por lo tanto, nunca deben cambiar tiempo por dinero de forma lineal indefinidamente. El objetivo final de toda esta preparación no es tener un yate, es tener el control total de las 24 horas del día. Es poder despertarse por la mañana y decir, hoy haré lo que yo decida hacer. Esa libertad de agenda es el verdadero marcador de éxito. Se les enseña a calcular el coste de las cosas no en dólares, sino en horas de vida. Si ese televisor cuesta $1,000 y tú ganas $10 la hora, ¿vale ese televisor 100 horas de tu vida? ¿Vale 2 semanas y media de estar sentado en una oficina haciendo algo que quizás no amas? Cuando aprenden a hacer esa conversión, el consumismo desenfrenado pierde su brillo y empiezan a valorar la libertad sobre la posesión de objetos. Esta base filosófica crea una armadura invisible. El joven sale al mundo no como una hoja al viento, sino como un capitán con una brújula calibrada. Puede que empiece desde cero, puede que pierda la herencia familiar por un desastre, pero tiene la capacidad de volver a generarla porque la riqueza no está en la cuenta, está en su mente. Ahora entramos en un terreno que a menudo se malinterpreta profundamente: la venta. En la mayoría de las familias, la palabra vendedor tiene una connotación negativa. Se asocia con alguien que molesta, que engaña o que simplemente no tuvo la capacidad intelectual para tener una carrera seria. Sin embargo, en la mesa donde se forja la riqueza, se enseña que saber vender es la habilidad número 1 de la supervivencia y el éxito. Todo en la vida es una venta. Cuando buscas pareja, te estás vendiendo a ti mismo. Cuando buscas que tus hijos coman verduras, estás vendiendo una idea. Cuando buscas empleo, vendes tu tiempo y tus habilidades. Los ricos preparan a sus hijos para que pierdan el miedo al rechazo, porque entienden que la venta no es manipular a otros, sino servir. Les animan a tener experiencias tempranas donde deban convencer a extraños. Puede ser vendiendo boletos para una rifa escolar, galletas o una idea para mejorar el barrio. Lo importante no es el dinero recaudado, sino la piel dura que se desarrolla al escuchar la palabra no. El miedo al rechazo es la prisión más grande del ser humano promedio. Nos quedamos en trabajos que odiamos o en relaciones que no funcionan porque tenemos terror a que nos digan que no valemos o a que nos cierren la puerta. El niño que aprende que un no es simplemente un paso estadístico necesario para llegar a un sí, se vuelve imparable.
Aprende que el rechazo no es personal, es simplemente una respuesta del mercado. Esta distinción emocional libera su potencial para pedir aumentos, para proponer negocios, para levantar capital y para seducir al mundo con sus visiones. Junto a la venta, viene la negociación. Se les enseña que el precio de etiqueta es solo una sugerencia, una invitación a conversar. Mientras la mayoría acepta pasivamente los términos que la vida les impone, estos jóvenes aprenden que casi todo es negociable si se ofrece valor a cambio. No se trata de regatear por tacañería, sino de buscar acuerdos donde ambas partes ganen. Aprenden a escuchar más de lo que hablan, porque en una negociación, quien tiene la información tiene el poder. Aprenden a detectar qué es lo que la otra persona realmente desea, que rara vez es solo dinero. A veces es reconocimiento, seguridad, comodidad o estatus. Al entender la psicología humana, pueden estructurar acuerdos que parecen imposibles para el observador común. Esta educación se adentra también en la gestión del impulso y la paciencia estratégica. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Queremos la comida en 10 minutos, la serie completa en un día y el éxito en un mes. La riqueza, sin embargo, es un juego de largo plazo. Se les enseña el poder del interés compuesto no solo en el dinero, sino en los hábitos, en las relaciones y en el conocimiento. Se les explica la regla del 1%. Si mejoras un 1% cada día, al final del año serás 37 veces mejor. No buscan el golpe de suerte, el billete de lotería o el esquema de hacerse rico rápido, porque saben que el dinero que llega rápido, se va rápido. Buscan la construcción sólida, ladrillo a ladrillo. Entienden que los grandes imperios, como los grandes robles, tardan décadas en crecer, pero una vez que están firmes, ninguna tormenta los derriba. Hay una conversación crítica sobre la diferencia entre ser una víctima y ser un protagonista. El mundo está lleno de personas que culpan a la economía, al gobierno, a su jefe, a sus padres o a su mala suerte por su situación. Esa mentalidad de víctima es el cemento de la pobreza. Si la culpa es de otro, entonces la solución también depende de otro, y eso te deja impotente. A los hijos de la abundancia se les enseña la responsabilidad radical. No importa lo que te pase, tú eres responsable de tu respuesta ante ello. Si el mercado cae, es tu responsabilidad adaptarte. Si te despiden, es tu responsabilidad reinventarte. Al asumir la responsabilidad total, recuperas el poder. Dejas de esperar a que alguien te salve y empiezas a actuar. Esta postura ante la vida elimina la queja. Quejarse es una pérdida de energía y tiempo que no soluciona nada. Si algo no te gusta, cámbialo, acéptalo o vete, pero no te quejes. Profundizando en la estructura mental, se aborda el concepto de apalancamiento. El trabajo duro es admirable, pero el trabajo duro por sí solo no genera riqueza masiva. Un día tienes solo 24 horas y tú tienes solo 2 manos. Si tus ingresos dependen únicamente de tu esfuerzo físico o de tu presencia, tienes un techo de cristal muy bajo. Los ricos enseñan a sus hijos a usar palancas. Hay varios tipos de palancas. La palanca del dinero de otros, que ya mencionamos como deuda buena. La palanca del tiempo de otros, que significa contratar personas o delegar tareas para que tú puedas enfocarte en lo que genera más valor. Pero hoy en día existen palancas nuevas y poderosas que no requieren permiso de nadie. La palanca del código y la palanca de los medios. Escribir un libro, grabar un video, crear un software o un curso en línea son formas de trabajar una vez y cobrar miles de veces. Se les anima a crear productos que trabajen mientras ellos duermen. Se les enseña a divorciar sus ingresos de su tiempo. La pregunta clave que se les hace constantemente es: ¿cómo puedes hacer que esto llegue a 1 millón de personas sin que tú tengas que trabajar 1 millón de veces más? Esa pregunta fuerza al cerebro a pensar en escalabilidad y sistemas, en lugar de pensar en horas extra. Hablemos del círculo de competencia. Warren Buffett habla mucho de esto. Se les enseña a identificar en qué son buenos naturalmente y a explotar esa fortaleza al máximo.
mientras se asocian con personas que cubren sus debilidades. En la escuela nos obligan a ser mediocres en todo. Si eres bueno en matemáticas, pero malo en historia, te ponen un tutor de historia para que seas promedio. En la mentalidad de riqueza, si eres bueno en matemáticas y malo en historia, te contratan un asistente que sepa de historia y te ponen un tutor de matemáticas avanzadas para que te vuelvas un genio intocable en tu área. La especialización extrema y la colaboración estratégica son las llaves del reino. No intentes ser bueno en todo. Sé el mejor en una cosa y paga a los mejores en las demás. Un tema delicado pero vital es la elección de la pareja. A menudo se subestima el impacto económico del amor. Se les enseña que la persona con la que elijan compartir su vida será su socio más importante. Una pareja que no comparta la visión, que gaste por encima de las posibilidades, que sea emocionalmente inestable o que no apoye el crecimiento, puede destruir cualquier fortuna más rápido que una crisis bursátil. Por el contrario, una pareja alineada, que empuje, que construya y que aporte estabilidad emocional, es un multiplicador de riqueza. Las decisiones del corazón también se pasan por el filtro de la inteligencia y los valores compartidos. No es frialdad. Es protección del proyecto de vida conjunto. La curiosidad intelectual es otro rasgo que se fomenta deliberadamente. Mientras muchos dejan de leer al graduarse de la universidad, los que construyen legado son estudiantes eternos. Pero no leen cualquier cosa. Leen biografías de grandes líderes para entender sus modelos mentales. Leen historia para entender los ciclos de la humanidad. Leen sobre psicología y ciencia. Tienen una sed insaciable de entender cómo funciona el mundo. Se les enseña a cuestionar el statu quo. Cuando todo el mundo corre hacia una dirección, ellos se detienen y preguntan por qué. A menudo, la oportunidad está en la dirección opuesta a la multitud. Ser un contrarian, alguien que piensa diferente a la masa, requiere coraje y una confianza intelectual que se nutre desde la infancia. El manejo del riesgo es otra lección magistral. La gente pobre evita el riesgo a toda costa y busca seguridad, terminando en la posición más insegura de todas: depender de una sola fuente de ingresos. Los ricos gestionan el riesgo. Saben que no arriesgar nada es el riesgo más grande. Enseñan a sus hijos la asimetría del riesgo. Buscar apuestas donde la pérdida sea limitada y conocida, pero la ganancia sea ilimitada. Por ejemplo, iniciar un negocio digital puede costar $1,000 y mucho tiempo. El riesgo es perder $1,000, pero la ganancia puede ser millones. Esa es una asimetría positiva. Invertir todos los ahorros en una criptomoneda de moda es apostar, no invertir. Distinguir entre apostar y tomar riesgos calculados es fundamental para no perder la camisa en el camino. También se habla del dinero como una herramienta de libertad política y social. Cuando dependes de un subsidio o de un sueldo corporativo, tu opinión está muchas veces amordazada. Tienes miedo de hablar porque tienes miedo de perder tu sustento. La independencia financiera te da la voz. Te permite defender tus valores, apoyar las causas que crees justas y vivir con autenticidad sin miedo a la cancelación económica. Se les enseña que tener dinero es una responsabilidad cívica para poder ser un ciudadano libre y pensante que no puede ser coaccionado fácilmente. Dentro de este currículo oculto hay un módulo sobre la felicidad y el propósito. Es un mito que los ricos solo piensan en dinero y son infelices. De hecho, se les enseña que el dinero no da la felicidad, sino que el dinero potencia lo que ya eres. Si eres una persona generosa y feliz, con dinero serás más generosa y feliz porque tendrás más medios para expresarlo. Si eres una persona amargada y mezquina, el dinero solo te hará más insoportable y solo. Por eso, el trabajo interior es tan importante como el exterior. Se les anima a encontrar un propósito que trascienda el dinero. ¿Qué problema quieres resolver en el mundo? ¿A quién quieres ayudar? Cuando el objetivo es servir, el dinero llega como aplauso del mundo por un buen trabajo. Perseguir el dinero por el dinero mismo es una carrera de ratas que nunca termina y que deja un vacío en el alma. Perseguir la excelencia y el impacto llena el alma y, paradójicamente, llena los bolsillos.
La adaptabilidad es la nueva seguridad. En un mundo donde la inteligencia artificial y la robótica van a desplazar millones de empleos tradicionales, enseñar a un niño una profesión rígida es arriesgado. Se les enseña a ser ágiles, a aprender. La habilidad de desaprender lo viejo y aprender lo nuevo rápidamente es el activo más valioso del siglo XXI. Se fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. No se les dice qué pensar, sino cómo pensar. Se les expone a diferentes culturas, idiomas y realidades para que tengan una visión global y flexible. Un ciudadano del mundo con una mente abierta siempre encontrará oportunidades donde un especialista local ve crisis. La relación con la autoridad también se moldea de forma distinta. En la escuela tradicional se enseña a obedecer, a pedir permiso para ir al baño, a sentarse quieto y callado. Eso crea buenos empleados. Los padres con mentalidad empresarial enseñan a sus hijos a respetar la autoridad, pero no a venerarla ciegamente. Les enseñan que las reglas a menudo están hechas para el mínimo común denominador y que, a veces, para innovar, hay que romper algunas reglas o reescribirlas. Les enseñan a negociar con la autoridad, a proponer alternativas, a no aceptar un porque yo lo digo como respuesta válida. Buscan criar líderes, no seguidores, y un líder cuestiona, propone y a veces desafía el orden establecido para mejorarlo. El concepto de suficiencia es crucial para no caer en la trampa de la avaricia sin fin. Se les enseña a definir cuánto es suficiente. Tener metas financieras claras evita que se conviertan en esclavos de la acumulación perpetua. Hay un punto donde más dinero no aporta más felicidad, y reconocer ese punto permite dedicarse a otras áreas de la vida, como el arte, la familia o la filantropía. La verdadera riqueza es la capacidad de disfrutar plenamente lo que se tiene, sea mucho o poco. Sin gratitud y sin capacidad de disfrute, el millonario es simplemente un pobre con dinero. En la vida cotidiana, estos principios se traducen en pequeños actos. Cuando van al supermercado, no solo compran, analizan. ¿Por qué este producto está a la altura de los ojos? ¿Por qué el envase tiene este color? ¿Cuál es el margen de ganancia de esta marca blanca frente a la marca premium? Convierte el mundo en un laboratorio de negocios. Cada interacción comercial es una oportunidad de aprendizaje. Se les enseña a ver la matriz, los hilos que mueven la economía detrás de la fachada del consumo. Finalmente, se les enseña a proteger su mente de la negatividad masiva. Los noticieros venden miedo porque el miedo capta la atención. Crisis, guerras, pandemias, colapsos. Si uno se alimenta de eso, desayuno, almuerzo y cena, vivirá asustado y paralizado. Los ricos practican una dieta informativa selectiva. Se informan lo justo para tomar decisiones, pero no se intoxican con el drama sensacionalista que paraliza a las masas. Prefieren leer libros atemporales que ver las noticias urgentes que mañana no importarán. Mantener una higiene mental, un optimismo racional y una fe inquebrantable en la capacidad humana de progresar es el combustible que les permite seguir invirtiendo y creando cuando todos los demás están vendiendo y huyendo. Entienden que la historia de la humanidad es una historia de ascenso, con baches en el camino, pero siempre hacia arriba, y apuestan a favor del futuro, nunca en contra. Es esta amalgama de hábitos, creencias, valores y estrategias la que constituye la verdadera fortuna. El dinero que hereden será solo una herramienta para amplificar esta estructura interna. Sin esta estructura, el dinero volaría. Con ella, incluso sin dinero inicial, la riqueza es inevitable. Es una forma de ser, no solo una forma de tener. Y esa es la gran diferencia que separa a quienes juegan para no perder de quienes juegan para ganar. La transformación comienza en la mente, se asienta en el corazón y finalmente se manifiesta en las manos. Imagina por un instante la potencia de un joven que a los 18 años ya entiende que su tiempo es oro, que el fracaso es aprendizaje, que él es el creador de su destino y que el dinero es un siervo obediente. Ese joven entra al mundo adulto con una ventaja de décadas sobre sus pares.
Mientras otros están descubriendo cómo pagar la tarjeta de crédito a los 30, él ya está construyendo su tercer flujo de ingresos. No es magia, es educación. Es la educación prohibida, la que no está en los libros de texto, pero que se susurra de generación en generación en los linajes que han descifrado el código de la libertad. Ahora bien, comprender estos principios es solo el primer paso. La ejecución es donde la mayoría falla. Tener el mapa no es lo mismo que recorrer el territorio. El camino está lleno de trampas emocionales y psicológicas que ponen a prueba incluso a la mente más preparada. La soledad del líder, la envidia del entorno, el síndrome del impostor y la fatiga de la decisión son monstruos que acechan en el camino hacia la cima. ¿Cómo se blindan contra esto? ¿Cómo mantienen el rumbo cuando la niebla es densa y el frío cala los huesos? Ahí es donde entra la maestría emocional y la creación de un sistema de vida invencible. La maestría emocional es el pilar invisible sobre el que se sostienen los grandes patrimonios, y es quizás la asignatura más compleja de impartir porque no se encuentra en los libros, sino en la vivencia del caos. A los hijos de estas familias se les enseña que el mercado, sea de valores o inmobiliario, es en realidad un barómetro de la psicología humana, un péndulo que oscila violentamente entre el miedo y la codicia. La mayoría de la gente reacciona a este péndulo. Cuando todos compran y hay euforia, ellos compran por miedo a quedarse fuera. Cuando todos venden y hay pánico, ellos venden por miedo a perderlo todo. Esta conducta reactiva es la receta perfecta para la ruina. La educación de la riqueza entrena a la mente para hacer exactamente lo contrario. Mantener la calma glacial cuando el mundo arde y mantener la cautela cuando el mundo celebra irracionalmente. Se les enseña a ser contraintuitivos, a disociar sus emociones de sus decisiones financieras. Aprenden que el dinero no se pierde cuando el mercado baja, se pierde cuando vendes en el momento equivocado, impulsado por el terror. Esta fortaleza estoica se cultiva a través de la exposición controlada a situaciones de estrés, enseñándoles a respirar, analizar los datos fríos y ejecutar el plan preestablecido sin que les tiemble el pulso. Pero la gestión del capital financiero es inútil sin la gestión del capital biológico. Aquí entra una lección que sorprende a muchos por su simplicidad, pero que es fundamental. Tu cuerpo es tu principal activo. No puedes construir un imperio desde una cama de hospital. La vitalidad, la energía y la claridad mental son el combustible del rendimiento. Mientras que la cultura popular glorifica el sacrificio del sueño y la mala alimentación como medallas de honor del emprendedor, las dinastías exitosas entienden que el cuerpo debe tratarse como una máquina de alta precisión. Se inculca el deporte no solo por estética, sino por disciplina y bioquímica cerebral. Saben que una hora de ejercicio intenso genera la dopamina y la claridad necesarias para resolver problemas complejos durante el resto del día. La alimentación se ve como nutrición estratégica, no solo como placer. Se les enseña que la fatiga es cara, que la niebla mental cuesta millones en malas decisiones. Por tanto, dormir 8 horas, comer alimentos reales y mantenerse fuerte no son lujos, son obligaciones profesionales para quien pretende liderar. La salud es la base de la pirámide. Si esa base se agrieta, todo lo que construyas encima, por muy alto que sea, colapsará. Avanzando en la sofisticación mental, se introduce el concepto de los modelos mentales y el pensamiento de segundo y tercer orden. La mayoría de las personas practica el pensamiento de primer orden, que es simplista y lineal. Tengo hambre, como, me duele, tomo una pastilla, quiero eso, lo compro. Este pensamiento busca la satisfacción inmediata del síntoma o deseo. La mente entrenada para la riqueza piensa en segundo orden. Si como esto ahora, tendré un pico de azúcar y luego un bajón de energía que me impedirá trabajar bien en 2 horas. Si compro este coche de lujo a crédito, tendré una satisfacción momentánea, pero estaré atando mi flujo de efectivo futuro a un pasivo que se deprecia, lo que me impedirá aprovechar la próxima oportunidad de inversión, y eso, en tercer orden, retrasará mi jubilación 5 años. Se les enseña a preguntarse constantemente, ¿y después qué?
Esta simple pregunta es un bisturí que disecciona las consecuencias a largo plazo de las acciones presentes. Les permite ver las trampas que están ocultas detrás de los placeres inmediatos y las oportunidades que están escondidas detrás de los sacrificios temporales. Quien domina el pensamiento de segundo orden juega ajedrez, mientras los demás juegan damas. En este viaje de formación, el enfoque y la capacidad de trabajo profundo se valoran más que el coeficiente intelectual bruto. Vivimos en una economía de la atención donde la distracción es la norma. Las notificaciones, las redes sociales y el ruido constante fragmentan la mente y destruyen la capacidad de profundizar. Los herederos de la mentalidad de abundancia aprenden a blindar su atención. Se les enseña a trabajar en bloques de concentración absoluta, sin teléfono, sin interrupciones. Entienden que las grandes obras, las grandes estrategias y los grandes aprendizajes solo ocurren en el estado de flujo, esa zona donde el tiempo desaparece y la productividad se multiplica. La capacidad de sentarse en una silla y concentrarse en una sola tarea difícil durante 4 horas seguidas es hoy en día una ventaja competitiva tan rara que es casi un superpoder. Mientras el resto del mundo salta de un estímulo a otro cada 3 minutos, logrando mucho movimiento pero poco avance, ellos avanzan millas en silencio. Protegen su agenda con ferocidad, sabiendo que si no priorizan su vida, alguien más lo hará por ellos. Hablemos de la red de contactos, pero no desde el utilitarismo vulgar, sino desde la ley de la reciprocidad y el valor aportado. El dicho dice que tu red es tu patrimonio, pero la interpretación correcta es que tu patrimonio es la cantidad de personas a las que has servido. Se les enseña a ser conectores, a ser puentes entre personas y oportunidades sin esperar nada inmediato a cambio. Aprenden a entrar en una habitación y no pensar qué pueden sacar de ahí, sino a quién pueden ayudar. Esta actitud de servicio desinteresado activa una ley universal. Cuando ayudas a otros a conseguir lo que quieren, eventualmente ellos te ayudarán a conseguir lo que tú quieres. Construyen lo que se podría llamar una cuenta bancaria emocional con su entorno. Hacen depósitos constantes en forma de favores, consejos, conexiones y apoyo. Cuando llega el momento en que necesitan capital, socios o ayuda, tienen un saldo inmenso a su favor que pueden retirar. La reputación de ser una persona que aporta valor abre puertas que el dinero por sí solo no puede abrir. La confianza se teje en los momentos donde no hay transacción económica, para que cuando la haya, sea fluida y rápida. Otro aspecto crucial es la narrativa interna sobre el dinero y la ética. Existe un mito destructivo de que para ser rico hay que ser malo o explotador. Si un niño crece con esa creencia subconsciente y es una buena persona, se autoprogramará para no tener dinero, porque no quiere ser malo. Por eso, es vital resignificar la riqueza. Se les enseña que el dinero es neutro, un amplificador. Se les muestran ejemplos de cómo el capital bien dirigido construye hospitales, financia investigaciones científicas, crea arte y sostiene comunidades. Se les inculca que la creación de riqueza ética es una de las formas más nobles de servir a la sociedad. Un empresario honesto que crea empleo digno y productos útiles está mejorando el mundo. Al alinear la brújula moral con la ambición financiera, se elimina el conflicto interno y se libera toda la energía creativa para prosperar sin culpa. La integridad no es negociable, porque en la cima, la verdad siempre sale a la luz. Un negocio construido sobre mentiras tiene fecha de caducidad. Un negocio construido sobre la verdad y el valor real es eterno. Dentro de la dinámica familiar, se implementan estructuras de gobierno que aseguran la continuidad. Se habla del concepto de la empresa familiar no solo como el negocio que genera el dinero, sino la familia misma como la empresa más importante. Se realizan reuniones periódicas donde no solo se habla de rendimientos, sino de valores, de la visión compartida y de los proyectos individuales de cada miembro. Se establece una constitución familiar que dicta las reglas del juego para las siguientes generaciones. Por ejemplo, se puede estipular que ningún miembro de la familia puede trabajar en la empresa principal sin haber trabajado antes 5 años en otra compañía externa y haber sido ascendido por mérito propio. Esto evita el nepotismo tóxico
y asegura que quien tome el timón tenga competencia real probada en el mercado. También se crean mecanismos como el banco familiar, donde los jóvenes pueden pedir préstamos para sus emprendimientos, pero deben presentar un plan de negocios formal y pagar intereses, aunque sean bajos. Esto simula la realidad del mercado financiero bajo un entorno seguro y educativo. No se regala el pez, se financia la caña y se enseña a pescar. La resiliencia y la antifragilidad son conceptos que se trabajan a fondo. La vida golpeará, eso es seguro. Crisis económicas, enfermedades, traiciones, desastres naturales. La persona frágil se rompe ante el caos. La persona robusta aguanta el caos. Pero la persona antifrágil, concepto acuñado por Nassim Taleb, mejora con el caos. Se les enseña a estructurar sus vidas de manera que los imprevistos no solo no los destruyan, sino que puedan beneficiarlos. Esto se logra teniendo múltiples fuentes de ingresos, no teniendo deudas asfixiantes, teniendo reservas de efectivo para comprar cuando todo baja y, sobre todo, teniendo una mentalidad flexible que ve en cada crisis una oportunidad de limpieza y renovación. Se les entrena para no temer a la volatilidad, sino a domesticarla. Mientras la mayoría busca una seguridad estática que ya no existe, ellos buscan una adaptabilidad dinámica. Son como el agua, que se adapta a cualquier recipiente y fluye por cualquier grieta, imposible de detener. Hay una trampa mortal en el camino del ascenso económico llamada la inflación del estilo de vida o las esposas de oro. Es el fenómeno donde, a medida que aumentan los ingresos, aumentan los gastos en la misma proporción o más. Ganas más, compras una casa más grande, un coche más caro, ropa más fina. Al final, aunque ganes $500,000 al año, si gastas $500,000, eres pobre. No tienes libertad, tienes obligaciones de lujo. La educación financiera real enseña a mantener el costo de vida bajo control deliberadamente, incluso cuando los ingresos se disparan. Esa brecha entre lo que ganas y lo que gastas es tu margen de maniobra, tu poder de fuego. Se les enseña a vivir con dignidad y confort, pero sin ostentación innecesaria que drene recursos. Se valora la riqueza invisible, la que está en las cuentas de inversión y no se ve en la calle, frente a la riqueza visible de los objetos que pierden valor. El verdadero flex, como dicen los jóvenes, no es mostrar un reloj de $50,000, es tener la libertad de no tener que ir a una reunión que no te interesa, porque tus activos cubren tus gastos de vida 3 veces. El silencio y la soledad son herramientas estratégicas en este arsenal. En un mundo ruidoso, el pensamiento estratégico requiere quietud. Se anima a los jóvenes a pasar tiempo a solas, sin tecnología, solo con sus pensamientos y un cuaderno. Es en esos espacios de vacío donde se conecta la intuición, donde se digieren las experiencias y donde se planifica el futuro con claridad. Muchos de los grandes empresarios de la historia tenían rituales de aislamiento, semanas de pensar, paseos solitarios por el bosque. No es tiempo perdido, es tiempo de afilado de hacha. Si tienes 6 horas para cortar un árbol, pasas 4 afilando el hacha. La mayoría de la gente golpea el árbol con un hacha desafilada, sudando mucho y logrando poco. El tiempo de reflexión estratégica es el afilado que hace que la ejecución posterior sea quirúrgica y efectiva. Finalmente, se aborda la humildad intelectual y la capacidad de decir no sé. En círculos de alto rendimiento, fingir que se sabe algo es un pecado capital porque lleva a errores costosos. Se valora la honestidad brutal sobre las propias lagunas de conocimiento. Si no entiendes una inversión, no entras. Si no entiendes una tecnología, preguntas o contratas a quien la entienda. No hay ego en el aprendizaje. El ego es caro. Se les enseña que siempre habrá alguien más inteligente, más rápido o más joven, y que eso es bueno porque significa que siempre hay alguien de quien aprender. Se busca ser el tonto de la sala, rodearse de gente más brillante, porque por ósmosis se crece. Si eres el más listo de la habitación, estás en la habitación equivocada. Esta búsqueda constante de entornos desafiantes asegura que el crecimiento nunca se detenga. Esta formación integral crea un ser humano que opera en una frecuencia diferente,
No es solo un acumulador de capital, es un arquitecto de sistemas, un líder de comunidades y un gestor de emociones. Entiende que el dinero es una herramienta poderosa, pero que el maestro es él. Ha internalizado que la verdadera seguridad no viene de un empleo, ni del gobierno, ni siquiera de la cuenta bancaria, sino de su propia capacidad de generar valor y resolver problemas en cualquier circunstancia. Esta confianza radical en uno mismo es el activo que nadie le puede quitar. Ni el fisco, ni un divorcio, ni una quiebra. Es la capacidad de ser arrojado en cualquier ciudad del mundo sin un centavo. Y en cuestión de tiempo, volver a prosperar. Con estos cimientos sólidos, el individuo está listo para entrar en la arena del mundo real. No como una oveja, sino como un león despierto. Pero el mundo real es complejo y las dinámicas cambian. ¿Cómo se aplica todo esto cuando se tiene una familia propia? Cuando las presiones sociales aprietan y cuando el éxito empieza a generar complacencia? La siguiente fase del aprendizaje tiene que ver con la sostenibilidad del éxito y la trascendencia. Cómo pasar de ser un jugador exitoso a ser una leyenda que deja huella. Llegamos así al horizonte final de esta filosofía, al punto donde la acumulación de capital deja de ser el objetivo y se convierte en el medio para algo mucho más grande: el legado y la trascendencia. Existe un dicho popular que aterra a las grandes dinastías. La primera generación construye la riqueza, la segunda la disfruta y la tercera la destruye. Es una maldición estadística que se repite en todas las culturas y épocas. El abuelo trabaja de sol a sol, el padre administra lo que recibe pero no tiene el hambre del fundador, y el nieto, que nunca vio el esfuerzo, lo gasta en caprichos hasta que no queda nada. La educación financiera profunda de la que hemos hablado tiene como misión suprema romper esta maldición. ¿Cómo lo hacen? Transformando la mentalidad de propietario en mentalidad de custodio. Se les enseña que no son realmente los dueños del patrimonio, sino sus guardianes temporales. El dinero no es para comprarse un estatus efímero hoy, sino para asegurar la libertad y las oportunidades de los bisnietos que aún no han nacido. Esta perspectiva de largo plazo, que abarca 100 años o más, cambia radicalmente la forma de tomar decisiones. Ya no se trata de qué coche me compro este año, sino de qué estructura legal y de valores dejo montada para que la familia permanezca unida y próspera dentro de 5 décadas. El ego individual se subordina al bienestar del clan. Se entiende que uno es solo un eslabón en una cadena dorada, y que la responsabilidad máxima es no ser el eslabón débil que la rompa. En esta etapa de madurez, se comprende que la riqueza verdadera tiene un componente espiritual. No hablo de religión necesariamente, sino de propósito. El dinero es una energía que busca dirección. Si no le das una dirección clara y noble, esa energía se estanca y pudre el alma. Vemos a menudo a millonarios deprimidos, adictos y solos, porque creyeron que el dinero llenaría sus vacíos internos. La educación de la abundancia enseña que el dinero es un pésimo amo, pero un excelente sirviente. Si esperas que el dinero te dé valor como persona, nunca tendrás suficiente. Pero si sabes quién eres, si tienes valores sólidos, el dinero se convierte en un pincel con el que puedes pintar obras maestras de caridad, innovación y ayuda social. La filantropía estratégica se convierte en una obligación moral. No se trata solo de firmar cheques para deducir impuestos, sino de involucrarse en la solución de problemas reales. Se les enseña que tienen la capacidad y el deber de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Ya sea financiando becas, construyendo pozos de agua en comunidades necesitadas o invirtiendo en tecnologías limpias, el capital se usa para empujar a la humanidad hacia adelante. Esta generosidad activa también sirve como un antídoto contra la arrogancia. Al estar en contacto con realidades más duras y al servir a otros, se mantiene los pies en la tierra y el corazón sensible. Se recuerda que la suerte del nacimiento es un privilegio que conlleva una responsabilidad masiva. Otro pilar fundamental para sostener el éxito es la simplicidad voluntaria. A medida que la cuenta bancaria crece, la tentación de complicarse la vida aumenta exponencialmente. Más casas, más barcos, más personal,
más problemas. Los sabios de la riqueza practican el arte de la resta. Eliminan lo superfluo para quedarse con lo esencial. Entienden que la posesión de muchas cosas termina poseyendo al dueño. La verdadera libertad es necesitar poco para ser feliz, teniendo la capacidad de comprarlo todo. Esa es la paradoja suprema. El hombre más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Cuando tu felicidad no depende de objetos externos, eres indestructible, porque nada de lo que pase en el mercado puede quitarte tu paz interior. Hablemos de la relación con el tiempo en la etapa final. Al principio de la vida, cambiamos tiempo por dinero. En la etapa intermedia, usamos dinero para ganar más dinero. En la etapa final, usamos dinero para comprar tiempo y experiencias. Se valora la sobremesa larga con la familia, el paseo sin prisas, la lectura de un buen libro, la conversación con un viejo amigo. Se entiende que el único activo que no se puede recuperar, ni con todo el oro del mundo, es el minuto que acaba de pasar. Por eso, la protección del tiempo es absoluta. Se aprende a decir no a casi todo para poder decir sí a lo que realmente importa. El éxito se redefine. Ya no es el número en la cuenta, es la capacidad de despertarse por la mañana y no tener que pedir permiso a nadie para vivir tu día como desees. Es la autonomía total. Finalmente, esta educación prepara para la salida final. La muerte es el gran igualador, y en el lecho de muerte, a nadie le importan sus acciones en la bolsa o sus propiedades inmobiliarias. Lo único que importa es la calidad de las relaciones que construiste y el amor que diste y recibiste. Los ricos de espíritu saben que su verdadero legado no está en los fideicomisos ni en los testamentos, sino en las mentes y corazones de las personas que tocaron. ¿Ayudaste a alguien a creer en sí mismo? ¿Fuiste justo? ¿Fuiste amable? ¿Inspiraste a otros? Esas son las monedas que cuentan al final del viaje. Se les enseña a vivir de tal manera que, cuando se marchen, su ausencia se sienta como un vacío en el mundo, no como un alivio. Ahora, tú que escuchas esto, quizás estés pensando que todo esto suena muy bien para quienes nacieron en cuna de oro, pero que para ti es inalcanzable. Déjame decirte algo con total claridad. La riqueza no es un código postal, es un estado mental. Muchos de los grandes imperios familiares que existen hoy comenzaron con una sola persona que decidió cortar la cadena de la pobreza. Alguien que nació sin nada, quizás como tú, pero que decidió adoptar estas creencias, estos hábitos y esta disciplina. Tú puedes ser ese ancestro. Tú puedes ser la persona que cambie el rumbo de tu apellido para siempre. No necesitas millones de dólares para empezar a aplicar esto hoy mismo. Puedes empezar a enseñar a tus hijos el valor del trabajo y del ahorro con monedas. Puedes empezar a hablar de ideas en la mesa en lugar de hablar de personas. Puedes empezar a leer, a educarte, a cuidar tu salud y a proteger tu mente de la negatividad. Puedes empezar a pensar a largo plazo y a dejar de buscar la gratificación inmediata. La semilla de un roble gigante es pequeña, cabe en la palma de tu mano, pero dentro de ella está la potencia de un bosque entero. Tu mente es esa semilla. No subestimes el poder de los pequeños comienzos. Cada dólar que ahorras e inviertes es un soldado que reclutas para tu ejército de libertad. Cada libro que lees es un ladrillo más en tu castillo de sabiduría. Cada vez que te levantas tras un fracaso, estás forjando el acero de tu carácter. La diferencia entre el que lo logra y el que no, rara vez es la inteligencia o el talento innato. Casi siempre es la persistencia y la fe inquebrantable en que es posible. El camino hacia la libertad financiera y la abundancia mental es empinado y solitario a veces, pero la vista desde la cima vale cada paso, cada sacrificio y cada lágrima. No lo hagas solo por el dinero, hazlo por la persona en la que te convertirás en el proceso. Hazlo para demostrarte a ti mismo que eres capaz de tomar las riendas de tu destino. Hazlo para que, cuando mires a los ojos a tus hijos o a tus seres queridos, puedas decirles con el ejemplo, y no solo con palabras, que en esta vida no hay límites para quien se atreve a soñar y a trabajar con inteligencia. El mapa está trazado. Las herramientas están disponibles. La filosofía ha sido revelada.
Ahora, la pluma está en tu mano. ¿Qué historia vas a escribir a partir de hoy? ¿Será una historia de excusas y lamentos? ¿O será una epopeya de superación, coraje y legado? La puerta está abierta y el futuro está esperando a que des el primer paso. Ve y construye tu imperio, no solo de dinero, sino de vida.